Buenos días a todos. Hoy vamos a hacer un homenaje a Mario Marturé que lleva por título Baluarte de la democracia correntina. Este video, este documental, está hecho por la Comisión de Homenaje del PDC de Corrientes, por la Junta Departamental de Saladas y de Empedrados y con la colaboración directa de algunos compañeros como ser Luis Maciel, Sebastián Benítez y quien le habla, Ariel Domínguez. La trayectoria política de don Mario tenemos que apelar a los distintos cargos y a las distintas funciones que tuvo en su vida. Empezaremos diciendo que nace en Corrientes en 1926. Uno de los primeros cargos que tiene es el presidente de la Juventud de Acción Católica Rural. Hay que tener en cuenta que en aquellos tiempos la única institución que nucleaba la juventud era la Iglesia Católica. En el año 54 va a ser fundador del PDC, juntamente con otros dirigentes como Emilio Cairú. Va a ser diputado provincial por el PDC en dos periodos, 1959-62 y 1963-66. Va a ocupar todos los cargos partidarios en sus 60 y pico de años de lucha democrática, cargos en la Juventud Provincial, en la Convención Nacional. Va a ser miembro de la mesa directiva de dicha convención y también miembro de la Junta Nacional. Dos veces candidato a gobernador por el Partido Demócrata Cristiano de Corrientes. En 1973, con la Alianza Popular Revolucionaria, es candidato a vicegobernador, acompañando a Salot, un dirigente intransigente de Curuzucuatiá, y luego en el retorno a la democracia en el año 1983 es candidato nuevamente, en este caso ya a gobernador por el PDC, y luego va a tener cargos en la Convención Nacional en el año 1900. Debo decir que Mario nació muy lejos de la ciudad capital, prácticamente en el límite con Entre Ríos, donde hoy es el municipio de Mocorretá. Nace un 2 de mayo del año 1996 en zonas rurales, en tierras pertenecientes al ex general Justo José de Urquiza, que luego va a heredar una de sus hijas, casada con un aristócrata, un oligarca llamado Sáenz Valientes, y en esos campos de este señor trabajaba el padre de Mario, que se dedicaba a las tareas rurales. Ahí vemos la familia, era una familia, como toda familia correntina, una familia campesina. Mario es uno de los tres hermanos, Raúl, Antonio y Mario, ¿no es cierto? De estos hermanos más conocidos son Mario, por supuesto, y después Raúl Cacho Marturé, que va a ser sacerdote y después del 62 se va a plegar a la nueva Iglesia Católica, después a los postulados de la nueva Iglesia Católica, después del Concilio Vaticano II. Pero hay una estrecha amistad y en esta foto se ve, ¿no es cierto?, en una de los alambrados cercano a la laguna, un momento de esparcimiento junto a sus otros hermanos. Esta es la familia también Marturé, en este caso ya en el campo San Francisco, en la zona de Mocorretá, del año 1954. Mario va a ser deportista, va a ser un jugador de fútbol, ¿no es cierto? Lo podemos ver en esta foto del año 1950, junto a otros compañeros como Fausto Brambilla, Mario Fleita, Oscar Bailoni, Catalino Cabot, Silvio Culierí,
se dedicaba al fútbol, muchísimo al fútbol, y también va a colaborar en la concreación del Club San Francisco, que es un club que hoy sigue funcionando y está en esa zona. Para empezar el tema político de Mario tenemos que remontarnos al 55, la llamada Revolución Libertadora, que marcó la caída del peronismo y un cambio radical en cuanto al contexto nacional de la Argentina, pues el principal partido político, el PJ, va a estar proscripto por bastantes años, aproximadamente 18 años, y en ese contexto es donde aparecen otros partidos, como el caso de la Democracia Cristiana. Y ahí, en las elecciones del año 1958, donde se elige nuevo gobernador y nuevos presidentes, triunfa Frondizi a nivel nacional y es electo gobernador Piragini Bello en Corrientes. Mario participa activamente en política, pero recién ingresa como diputada provincial en el año 1959, donde él cuenta en su libro todas las dificultades que tuvo. Además él lo agarró con mucha sorpresa, él no estaba preparado mentalmente para venir de tan lejos, más de 400 kilómetros, y aceptar este cargo en una ciudad de Corrientes que él no conocía, pero muy apoyado por sus compañeros y por Tomás Levis, que era un dirigente nacional, aceptó el desafío y vino a Corrientes y empezó a trabajar, presentando muchos proyectos de resolución. Algunos pueden ser como el traslado a la capital federal, al centro geográfico del país, el pedido al Poder Ejecutivo sobre el destino de los vehículos oficiales. Después, con el tema de los transportes, el caso de la línea Goya-Corrientes, los pedidos de informe al ministro de Hacienda de la provincia, la integración del Consejo de Menor y otros proyectos que tienen que ver con proyectos ya que fueron sancionados. Mario va a tener una gran familia que se va a radicar definitivamente ya en Corrientes capital, a pesar que en los primeros tiempos siempre los fines de semana iba hacia la zona de Mocoletá. Tiene un compañero de banca del mismo partido, que es Daniel Amadeo Videla, que lo asesora y lo ayuda en cuanto a la sanción del proyecto. Algunos proyectos de ley son la estabilidad y seguridad del empleado público. Esto es uno de los proyectos más importantes que se aprobó, pues generalmente cuando había cambio de gobierno, los que no pertenecían al color político que había ganado eran dejados cesantes todos. Entonces, a partir de ahora empezó a cambiar esta situación y no fue fácil echarle a empleados públicos, municipales, provinciales. Y el proyecto más importante es la ley de colonización, que es un intento de reforma agraria en la provincia que lamentablemente no se pudo llevar a cabo. Este proyecto de colonización no se llevó a cabo, pero hubiese sido muy importante, porque hubiese solucionado el problema tabacalero en Goya, en la zona de Goya, donde los que plantaban el tabaco, las familias, no eran dueños de la tierra, sino eran aparceros. Por lo tanto, una vez que, por más que tengan buenas cosechas, prácticamente seguían en la miseria, pues debían pagar un canon a los dueños de la tierra.
cosa que, bueno, que siguió manifestándose, y recién en el 73 se van a formar las ligas agrarias para tratar de revertir esta situación de pobreza del pequeño. Luego el gobierno termina el gobierno de Frondizi, termina el gobierno de Piragini acá en Corrientes, con un intento de golpe de Estado que no es como un golpe de Estado anterior, sino se van a guardar las formas, pues asume el vicepresidente Alejandro Gómez, pero los que mandan son los militares nuevamente en Argentina. Estamos en la época dorada de la democracia cristiana. La democracia cristiana va a triunfar en Chile, va a triunfar en Venezuela, triunfa en Salvador, también en Uruguay tiene mucho predicamento, en Ecuador, donde la democracia cristiana es votada como una alternativa, como una tercera vía al capitalismo y al comunismo. De ahí el triunfo que tuvo en Europa, y también ese triunfo que se da en Europa también está llegando a Latinoamérica, y va a llegar en el 63 con el triunfo de Eduardo Frei en Chile. Lamentablemente acá en Corrientes y en Argentina no se da esa situación, y ahí el dibujo de Chaque, ¿no es cierto?, en el diario Litoral, donde la democracia cristiana no pudo tener un buen performance electoral. No solamente no tuvo una performance electoral, sino como no había elección directa, tuvieron que votar los electores, o la convención del provincial del partido decidió votar a la fórmula del Pacto Autonomista Liberal, cosa que planteó una crisis política, pues más de la mitad de los afiliados dirigentes no estaban de acuerdo con esta situación. Y esa foto ilustra un poco lo que siempre fue la democracia cristiana, ¿no? Es decir, sin recursos económicos, sin vehículos. Y bueno, ahí está el dirigente Juan José Vallejo en un carro con altos parlantes difundiendo el ideario de la democracia cristiana. Cosa que todavía hoy en el 2021 este partido sigue de la misma manera, pero siempre con el compromiso cívico de ir y presentarse en cada elección provincial o nacional. También un caso muy resonante que le tocó vivir a Mario fue el tema de los argelinos. Es decir, hay que situarse en el contexto internacional. Se produce la descolonización después de la Segunda Guerra Mundial, y en el 64, 60, Argelia se independiza definitivamente de Francia, y muchos franceses que estaban viviendo en Argelia no quisieron volver a Francia, pero tampoco querían quedarse en el África, y de ahí buscaron lugar. Muchos de ellos van a buscar algún país para radicarse en forma definitiva, y un grupo de ellos eligió Corrientes, y es así que el el gobernador Nicky Díaz Colorado lo da asilo de alguna manera a estos argelinos, con el compromiso de que iban a trabajar la tierra, pero el lugar elegido fue La Palmira, cerca de Itatí, sobre el río Paraná, pero con el inconveniente de que esa tierra que se le da a los argelinos había correntinos, había productores, por lo que estos fueron desalojados en forma violenta, con topador, incendiándose sus granjas, sus casas, y el único diputado que acudió
a ese lugar para manifestar su solidaridad y tratar de alguna manera acompañarnos en este difícil trance. Fue Mario Marture, que inclusive permaneció varios días y por supuesto manifestó su repudio a través de una carta que salió en los diarios contra esta acción del gobierno provincial de entonces. Del 63, bueno, estamos en la época de los golpes de Estado y en el 66 nuevamente se produce este golpe de Estado y cae el gobierno de Arturo Illia, iniciándose lo que se llamó la Revolución Argentina, que es donde el militar electo Juan Carlos Onganía sintetizó esta etapa. Primero la economía, segundo lo social y por último las urnas, por último lo político. O sea que primeramente había que arreglar la economía y por supuesto los partidos políticos fueron eliminados y bueno, Mario tuvo que, todos tuvieron que cesar en el cargo, pero bueno, acá se da una situación muy particular con el gobierno de Onganía, pues algunos demócratas cristianos van a colaborar y es así que es electo gobernador Gustavo Revidati, que había trabajado en el bloque de diputados de la democracia cristiana con Pocho Silveira y Mario, por lo que Gustavo le pide a Mario que lo acompañe como secretario general de la gobernación, cosa que accedió, pero por muy poco tiempo, pues los militares no vieron con mucho agrado esta situación, tal es así que a los 3 meses de ser nombrado, Gustavo Revidati va a ser llamado por el gobierno nacional a Buenos Aires, donde ya viene sin el cargo al gobernador y Mario anteriormente ya habían elevado su renuncia porque era imposible continuar en esta circunstancia. El único logro de esa situación fue la creación a través de un decreto del gobernador de lo que hoy se conoce como la Fundación San Nicolás. Este otro dibujo de Chaque, donde hace alusión al momento vivido en Corrientes, ¿no es cierto?, en esa época. Bueno, después se da el famoso correntinazo, donde Mario y Pocho Silveira van a participar junto con otros compañeros de la democracia cristiana. Y después está la situación, ¿no?, muy vivida muy de cerca por Mario, que tiene que ver con la actuación de su hermano Cacho. Cacho era un cura estaba, como le dije anteriormente, va a ser un cura tercermundista, en la cual va a estar con los obreros, va a estar con los pobres, y esta situación lo va a marcar su actividad pastoral de Cacho hasta que finalmente va a recibir una amenaza de muerte que lo manifiesta el obispo de entonces de Corrientes, Vicentín, y bueno, él se ve peligra su vida, entonces prácticamente lo están obligando a irse de Corrientes, a exiliarse. Cacho no quiere irse, entonces hacen una exposición donde pone de testigo al propio obispo, y esta situación lo lleva a la excomunión junto con otros sacerdotes que estaban en la misma acción de trabajar con lo más pobre, como el caso de Babín, Tiscornia, Casco y Niella, que son excomulgados
Y bueno, hace poco, más precisamente el 1 de noviembre del 2016, el Papa Francisco levantó esa excomunión hacia Cacho. En la foto vemos trabajando como periodista en el diario Litoral luego de ser excomulgado. Esta situación de Cacho va a ser muy comentada y va a servir a un escritor, en este caso a Grant Greene, para escribir un libro muy exitoso que se llama El Cónsul Honorario, donde cuenta, ¿no es cierto?, una situación muy particular que se vive en Corrientes, y también esta novela de Grant Greene es llevada al cine y se lo puede ver en YouTube, que tiene como trasfondo la situación que vivió el hermano de Mario con Mario, aparte de ser político, no tuvo muchas otras actividades. Es decir, va a ser presidente de la Cooperadora, bueno, fue futbolista, estuvo muy ligado al deporte y sobre todo al básquet de Corrientes. Es decir, ahí inclusive en el básquet conoce a muchos dirigentes, políticos también, y en el 71 organiza el campeonato argentino del básquet y al poco tiempo lo van a elegir presidente de esa entidad, y estuvo muy ligado siempre al deporte. Bueno, después llega después de todos los intentos, primero la Revolución Libertadora, luego de la Lanuse, Livingston, llega finalmente el retorno a la democracia en el año 73, y ahí vemos una caricatura de Chaque, que esa caricatura se denomina Carrera Espacial al Electoral, y bueno, ahí están las naves espaciales del Frei Juli, del Pacto Autonomista Liberal, y está también, por supuesto, la nave espacial de la Alianza Popular Revolucionaria, donde se lo ve a Saló, ¿no es cierto?, ya en la primera fila, en la cabina, en la primera fila, siendo arriba Martorell. Esa elección del 73 fueron muy bipolarizadas entre el Frei Juli y el Pacto, y finalmente no tuvo muchos votos porque quedó en el medio, y en la segunda vuelta electoral va a apoyar al justicialismo, ¿no es cierto?, saliendo electo gobernador Julio Romero y vicegobernador Francisco Sá. El compromiso de apoyar en segunda vuelta era que una vez que esté en el gobierno el peronismo, iba a finalmente sacar la famosa ley de colonización, o iba a ser un intento de reforma agraria en Corrientes. Finalmente esto no sucedió, y no solo no sucedió esto, sino vino el golpe de Estado del 76, que clausuró en forma definitiva la etapa política. Además fue un golpe, como todos sabemos, fue un golpe que fue distinto a los anteriores. Ya fue un golpe que lleva a la desaparición de las personas, un golpe que lleva a no pensar más en Argentina, un golpe que va a anular todo intento de política, y lo más grave, lleva a la desaparición de muchas personas. Un poquito antes del golpe, don Mario va a tratar de traer a Corrientes a un gran dirigente como es Horacio Sueldo, que peligraba su muerte, estaba en la lista negra de la AAA de López Rega, y corría peligro su vida. Es así que con un grupo de compañeros, sobre todo de Teófilo Babín, que tenía una estancia en la Unión en Itatí, lo traen a Corrientes,
y lo van a dar asilo, digamos, político, varios meses. El tema del asilo político es o ayudar a las víctimas del terrorismo de Estado. A partir de ahí va a ser una constante en la vida de don Mario. Son innumerables la cantidad de familias que van a acudir a Mario para que lo ayude y saber dónde está su hijo, dónde está su primo, dónde está su novia. Y Mario inicia la búsqueda, ¿no es cierto?, porque tenía muchos contactos políticos con la curia de la iglesia, era una figura ya muy conocida, tanto a nivel nacional, provincial, y trató en lo posible de solucionar o colaborar con los familiares. Un caso de ellos es del ingeniero Alfredo González, que es natural de Bellavista, hombre de la democracia cristiana que desapareció, ¿no es cierto?, y no se pudo encontrar, y ahí aparece hace 4 o 5 años se hizo un recordatorio de Alfredo González con un mural en la ciudad de Bellavista, y ahí vemos el mural. Mario después va a dar muchas charlas, ¿no es cierto?, es decir, cada vez que se recordaba el golpe de Estado del 76, en escuela, entrevistas televisivas, entrevistas radiales, aparte por supuesto de colaborar con la democracia cristiana. Recordemos que él fue candidato en el 83, pero después va a ser parte de las estrategias políticas del Partido Demócrata Cristiano de Corrientes en sus distintas variantes, primero como el PDC, luego con la alianza con los radicales, luego con el Polo Social, luego con el Frente Patriótico, luego con el Frepaso. Es decir, en todas esas estrategias políticas Mario colaboró y asesoró a sus principales dirigentes. Y Mario tuvo mucho dolor de cabeza, muchísimo, no solamente porque esta segunda etapa que se inicia en el 83, el partido no tuvo cargos, prácticamente ni ministerio, fue estar casi siempre en el llano y desde el llano pelear, y como si fuera poco le afiliaron al Partido Liberal, cosa que fue muy comentada en el mundillo político. Y después siempre su compromiso con lo desaparecido. El caso mío, él ayudó mucho a encontrar algunos, de alguna manera rescatar o darle identidad a varios cuerpos de nenes que aparecieron en el cementerio de Empedrado. Él fue uno de los que más colaboró, y mediante su acción se pudo descubrir o identificar, más que descubrir, los restos de Rómulo Artieda y Andrés Bocha Pereira. También tiene una gran amistad a nivel nacional, y esto se manifestó en la presentación del libro del gran dirigente que fue Martín Ditt, cuando presentó su libro Entre dos fuegos cruzados, donde narra las vivencias, ¿no es cierto?, de este dirigente entre el peronismo y el radicalismo en Argentina. Y para ir finalizando, ¿no es cierto?, el último voto del año 2019, prácticamente a los 92 años de edad, concurrió a votar Mario, que con justeza y con mucha precisión se puede decir Mario Barturé, el baluarte de la democracia cristiana en Corrientes. Gracias.